Hola, ¿cómo están? Les habla Helmut Olivera y a continuación quisiera hablar un poco acerca de este libro. Es el libro escrito por Stephen Breyer, que es un juez de la Corte Suprema norteamericana, y este texto se llama ¿Cómo hacer funcionar nuestra democracia? El punto de vista de un juez. Eh, bueno, justamente lo que aborda es cómo funciona la democracia en Estados Unidos de América, pero sin duda un gran punto, un gran aporte para el funcionamiento de este sistema democrático norteamericano lo constituye cómo ha estado resolviendo la Corte Suprema de Estados Unidos diversas controversias, sobre todo aquellas de alta relevancia social o política. Bueno, este texto, que está conformado por aproximadamente 340 páginas, eh, yo voy leyendo casi la página, llegando a la página 110, y me resulta claro algo, que es una opinión personal de este juez, de Stephen Breyer, acerca de lo que ha constituido varios hitos de la historia democrática de Estados Unidos. Al menos hasta el punto donde he podido revisar, eh, eh, se centra en ciertos casos que ya hemos venido escuchando a lo largo de diversas conferencias sobre derecho constitucional y textos que abordan la tradición de la Judicial Review. Por ejemplo, vemos el caso Marbury versus Madison. Para este caso, que ustedes pueden ver en diversos vídeos de YouTube, hay varios profesores que abordan de qué va este caso, Marbury versus Madison. Pero lo cierto es que en verdad no me parece tan claro cómo se aborda. Incluso hay algunos videos que llevan a pensar que en Marbury versus Madison lo que se ve es el fondo de la controversia, cuando en realidad esta idea de control difuso, de la posibilidad que los jueces puedan inaplicar una ley que vaya en contra de la Constitución, surge en el caso Marbury versus Madison a partir de algo formal. O sea, uno revisa la sentencia y en realidad eh, lo que se inaplica no es una ley que ayuda a resolver la controversia, sino más bien es una ley procesal o procedimental en todo caso. Esta ley iría en contra de la Constitución, y esta ley que habilitaba a Marbury ir directamente ante la Corte Suprema iba en contra de lo establecido en la Constitución, que daba esta posibilidad, entre otros, a funcionarios diplomáticos. Eh, pero justamente por esta salida procedimental podemos ver de que tuvo una gran trascendencia. La inaplicación de una norma procedimental legal hizo que se marcara un hito. Este hito vinculado a que la Constitución está por encima de cualquier norma legal, y en caso una ley esté en contra de la Constitución y esta ley esté siendo vista para resolver en una controversia, entonces esta ley puede ser inaplicable. Y esto es explicado con mucha claridad también por el juez Stephen Breyer. Y justamente aquí podemos ver diversas perspectivas acerca de Stephen. Podemos ver que detrás de la controversia había un trasfondo político entre federalistas y republicanos, ¿no? Uno en sí mismo lee el caso Marbury versus Madison, o la sentencia, mejor dicho, sobre el caso, y no puede evidenciar eso, pero la óptica de este juez sí nos permite tener esa percepción adicional. Claro, este es uno de los puntos, ¿no? El caso Marbury versus Madison, pero después Stephen Breyer, al momento de desarrollar un poco más de esta democracia que ha sido consolidada por esta Corte Suprema norteamericana, aborda otros casos que tienen que ver con determinar si es que un afrodescendiente viene a ser en estricto o no ciudadano. Había en su momento legislación, sobre todo la legislación de parte de los estados del norte de Estados Unidos de América, que establecía que una vez que un esclavo pasaba a ciertos estados del norte eh, y desarrollaban su vida, entonces, y por un buen tiempo, se consideraban que ya no eran esclavos, sino que eran personas en libertad y podían ejercer ciertos derechos, tal vez no como cualquier ciudadano, pero sí eran considerados libres y podían ejercer ciertos derechos. Bueno, a propósito de estos casos, Breyer hace diversas críticas a cómo en su momento se pronunció
la Corte Suprema norteamericana para resolver este tipo de casos y adentrándose también a cómo finalmente este debate que tuvo en cierta forma un desarrollo en la década o en la década, mejor dicho, en el siglo XIX, tuvo un desarrollo posterior en el siglo XX, concluyendo o teniendo en todo caso un hito muy importante, no tanto en Plessy versus Ferguson, como sí en Brown versus Board of Education. Entonces, este es otro ítem que resalta Stephen Breyer, el juez supremo. Eh, Otro ítem también que resulta bastante particular, y al menos yo no he visto que lo haya desarrollado en alguno de los textos otro juez, es respecto a los derechos de los pobladores originarios de Norteamérica. Y lo que justamente se aborda en este libro es, entre otros casos, los casos de los cherokees, ¿no? De los cherokees, cómo fueron desplazados de su territorio con la finalidad que se puedan extraer diversos recursos y que esto en todo caso tuvo un gran respaldo por parte de la Corte Suprema posterior a Marbury versus Madison durante el siglo XIX. Entonces, al menos me parece, hasta el punto que he leído, bastante interesante el libro del juez Stephen Breyer. Y valga precisar también que tiene algunos apéndices, ¿no? Que a mí me parecían bastante interesantes, ¿no? A propósito de Marbury vs. Madison, se habla de la existencia de una especie de mandamus que debió dar el secretario de Estado. En su momento, explicación acerca de por qué no se dio el mandamus se pidió desde la Corte Suprema. Y aquí podemos ver una foto de ese requerimiento de información que hizo la Corte Suprema en su momento. Podemos ver aquí también una foto del jefe indígena John Ross a propósito de cuando se aborda el punto referido al caso de los Cherokees. Podemos ver aquí también un retrato no, sino una pintura que trata de expresar un poco lo que es el valle o el camino de las lágrimas, ¿no? Que es ese camino que tuvo que cruzar todo este pueblo cherokee luego que fueron desplazados de su terreno o de su territorio originario. Y así podemos ver fotos, por ejemplo, acá la foto de Dred Scott, ¿no? De este esclavo que buscaba su libertad y que fue objeto de un pronunciamiento de la Corte Suprema Norteamericana que en el caso de Stephen Breyer fue una sentencia bastante mala. Y justamente este pronunciamiento habría en cierta forma contribuido a que se desarrollara la guerra civil. Claro, no, Stephen Breyer no es contundente en decir que ha sido el motivo, pero sí al menos señala que fue uno de los motivos por los cuales se exacerbó el ánimo entre los estados del norte y del sur de Norteamérica, lo que originó finalmente o devino en la guerra civil que, como bien sabemos, tuvo como ocasión muchas muertes. Entonces, recomiendo bastante este libro, si es que ustedes se animan, pueden saber un poco más no solo de la historia de la Constitución norteamericana, sino tomando en cuenta que ha influenciado mucho el sistema de la revisión judicial. Entonces también hablamos de la historia constitucional mundial. Entonces, altamente recomendable este libro y les paso a precisar en links materiales referidos a la revisión judicial en Norteamérica. Muchas gracias.